Existe un indicador que es muy importante para evaluar la sostenibilidad de la deuda pública, es decir, si es sostenible, si puede seguir pidiendo créditos o si realmente ya se ha pasado de un punto que le permite una estabilidad financiera. Lo que se hace es calcular el déficit primario sin considerar los intereses pagados, eso es lo que hablamos de déficit primario, que estabiliza la razón deuda pública PIB. Entonces, yo voy a explicarles un pequeño desarrollo matemático. Ustedes no tienen que conocer ese desarrollo matemático, pero es interesante, me parece a mí, que vean de dónde proviene la ecuación de estabilidad y para que la puedan comprender mejor. Entonces, lo que hacemos es partir de la ecuación que vimos hace un momento, que nos hablaba del cambio en la deuda, ¿recuerdan? Y relacionaba con el déficit fiscal. A esta la dividimos con un artificio matemático a ambos lados de la ecuación por el PIB, o sea, por Q. Y tenemos esta expresión. Por otro lado, definimos el cambio en la razón deuda pública PIB, que no es más que este cociente. La variación, que es el delta, de la deuda pública dividida para el PIB. Y se obtiene como cualquier otra variación de esta forma. ¿Ok? Combinamos las dos ecuaciones, reordenamos términos y sobre todo denotamos al crecimiento del PIB, es decir, a este cociente, con la letra G. Incluimos también el pago de intereses, la tasa de interés, y obtenemos de esta ecuación. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de estabilizar la razón deuda pública PIB, decimos que este cociente tiene que ser cero, es decir, que no tiene una variación, que el cociente entre la deuda y el PIB se mantiene estable, que si el uno crece, el otro también, entonces la variación es cero. Por tanto, si es que aquí es cero esta parte de la ecuación, tendremos dos igualdades, ¿verdad? Un lado y otro lado. Tienen que ser iguales estos dos para que la ecuación pueda ser cero. Eso mismo lo expresamos aquí. El un lado de la ecuación igualado al otro lado de la ecuación, porque esa es la condición de estabilidad. Y esta ecuación nos da una información muy importante. Analicemos entonces la condición de sostenibilidad que obtuvimos en la diapositiva anterior. Recuerden, es esta expresión. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si es que la tasa de interés que paga el gobierno sobre su deuda, es decir, si es que R es superior a la tasa de crecimiento económico, que es G, ¿ok? Es decir, R es mayor que G en esta parte de la ecuación, entonces el país requiere que exista un superávit primario, que está expresado acá, para estabilizar la razón deuda pública PIB, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Esto qué nos está diciendo? Diciéndolo con otras palabras. Si es que la economía está creciendo a una tasa inferior a la tasa con la que sirve a la deuda, es decir, a la tasa de interés que paga por deuda, entonces este país necesita tener un superávit primario para que se estabilice la razón deuda pública PIB, porque por acá algo está fallando en el crecimiento, entonces no puede mantenerse con un déficit, tiene que tener un superávit. Mientras más elevada es la razón deuda pública PIB, mayor será el superávit que necesita. Pero por el contrario, si es que la economía está creciendo a una tasa mayor a la tasa de interés que paga esta economía, ¿no es cierto? En este caso G sería mayor que R, entonces la sostenibilidad de la deuda sí es compatible con un déficit primario. Si la economía crece a una tasa mayor que la tasa de interés que está pagando, esta economía sí puede tener un déficit. Es sostenible que tenga un monto de déficit, porque aún así, como está creciendo esa economía, la razón deuda pública PIB se mantendrá equilibrada, porque los dos están creciendo, ¿verdad? Entonces, esta condición de sostenibilidad, como ustedes pueden ver, es muy importante, porque nos indica lo fundamental que es el crecimiento económico en relación a la posición fiscal de un país. Las dos partes van de la mano. Si es que un país va a sostenerse con una posición deficitaria, tiene que tener un crecimiento económico, lo cual, como sabemos, no siempre ocurre así. Y también es importante decir que hay ocasiones en que las finanzas públicas de un país están en una situación tan crítica que no basta con estabilizar esta razón deuda pública PIB, sino que hay que reducirla.